Bueno, el turismo sustentable es un término, la sustentabilidad en realidad, ¿no? Es un término que venimos escuchando y usando mucho todos de distintas formas y en distintos medios, pero bueno, por ahí nosotros lo que intentamos desde la materia que dicto y desde el curso es plantear la sustentabilidad como un modo de desarrollo de la actividad turística en donde se tengan en cuenta unas dimensiones o unos pilares, que estos son tres, son el ambiental, el sociocultural y el económico, y por lo general agregamos como un cuarto pilar o la pata para que todo esto funcione, y sería el político institucional, porque bueno, sin una política que apuntale no podríamos desarrollar un turismo sustentable. Recién hablábamos, ¿por qué sustentable, sostenible? Esa discusión que la traemos ahora, que ahí recién, ¿cómo sería? Había que entrar en no eso. había que entrar en esa, bueno, me olvido de decirlo, pero a mí me quedaba como picando. Si era sustentable o sostenible en todo caso. ¿Pero es lo mismo o no es lo mismo? Muchos dicen que no es lo mismo, en realidad esta es la postura, que algo se sustente en el tiempo. Bueno, uno de los pilares de la sostenibilidad es justamente, por ejemplo, que sea una actividad económica a largo plazo, que posibilite que se siga desarrollando en el tiempo, ¿no? Con el menor daño posible en el entorno inmediato donde esa actividad se desarrolla. Consumo de recursos propios, de la actividad que sea, pero que se sostenga en el tiempo. Y pensándolo en nuestro territorio, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, en el turismo, ¿no? Porque sí, vivimos en una ciudad, Punilla, bueno, el departamento en sí, el turismo está muy presente. ¿Dónde lo podríamos ver o cuál sería un ejemplo práctico de este tipo de turismo? Bueno, es difícil. Es una pregunta difícil para, en realidad, bueno, justamente para que cumpla, o sea, para que algo sea, esto decía, que yo lo tomo como un sinónimo, porque planteo que en cuanto a lo sostenible o sustentable siempre tiene que cumplir como con el equilibrio de estas dimensiones, ¿no? Que si no se cumple con el equilibrio de esas dimensiones, en realidad deja de ser como práctica, no sería tan... No sería práctica y sí se convierte más en un marketing verde que se usa muchísimo, pero que bueno, que luego no tiene un sustento en la práctica. Entonces, un rótulo. Claro, muchas veces lo que se hace es que se vende como una actividad en donde por ejemplo, generar una separación de residuos o plantear algún aporte al cuidado del ambiente, entonces ya esa actividad está pensada como una actividad turística sustentable o sostenible, y en realidad no es así. Tiene que mantener el equilibrio de estas tres dimensiones o pilares para considerarlo de esa forma. Y lamentablemente aquí en la zona no tenemos como estas experiencias, por lo menos que se estén dando en la actualidad. Sí puedo mencionar algunos casos en otros destinos. Bueno, por ejemplo, hay ecoalojamientos o alojamientos sustentables tras las sierras que sí lo llevan a la práctica. ¿Y cómo serían? ¿Qué sería ese tipo de alojamiento? Porque acá estamos acostumbrados, no sé, la hotelería, la oferta turística es como muy repetitiva y se enchufa a la ciudad y en ese modo funciona. ¿Cuál sería esta opción que hay en Tras la Sierra? Por ejemplo, estas son de los ecoalojamientos o alojamientos sustentables, también se les llama, y que, bueno, por ejemplo, tienen en cuenta desde la parte constructiva, todo lo que sea bioconstrucción y, bueno, el estudio de impacto ambiental antes de generar el emprendimiento. Esa es una de los principios. Y luego, en cuanto, bueno, a la parte ambiental, se plantea, por ejemplo, bueno, la bioconstrucción, la utilización de energías renovables y luego, bueno, desde, por ejemplo, utilización de huertas orgánicas para ofrecer el abastecimiento. Claro, el abastecimiento a los mismos restaurante que pueda llegar a tener el alojamiento, luego prácticas en el lugar que puede ser, bueno, hay uno en particular que ofrece, por ejemplo, reconocimiento de flora y fauna. Sí, bueno, yo lo que había visto era un ejemplo, no recuerdo bien cómo se llama el lugar, pero suelen hacer reuniones como retiros, hacen. Sí. No sé si espirituales, pero
para lo suyo, digamos. No, de empresariales, todo tipo. viste que suele haber retiros, retiros, Sí, bueno, no sé si le no llaman sé si- retiros, pero sí, experiencias. en este particular fines de no semana. recuerdo el nombre, pero era particular de lo holístico. Y sé que hasta hacían sus jabones. Ah, mira. Como que se fijan al máximo de tratar de manejar bien los recursos, digamos, que tienen. Voy a tirar una pregunta así de molesto. ¿Cómo hacemos en una ciudad que tiene una escala como la de Carlos Paz, donde ese tipo de prácticas las quisiéramos implementar? ¿Desde qué lugar y de qué medida podríamos, no sé, pensando, ¿cómo? La mentalidad, primero que todo, para mí hay que apuntar a la mentalidad y después las ideas salen. Sí, igual yo debo reconocer que no sé si mi huella de carbono es tan amable, ¿no? Porque soy bastante, claro, ¿no? Dentro de lo sustentable y sostenible que puede ser mi vivienda, que tiene un pozo orgánico y demás, no sé, yo lo pensaba cuando la dimensión de la escala, ¿no? Porque Carlos Paz tiene una escala, no sé, en verano, ¿cuánta gente se duplica, triplica la cantidad de población? Sí. Claro, supongo que ese tipo de emprendimientos que son de turismo sustentable tienen en cuenta también, por ejemplo, la cantidad de gente que pueda alojar al mismo tiempo. La capacidad de carga. Más allá de la cantidad de camas. Sí, tienen en cuenta la capacidad de carga y, bueno, si bien la Organización Mundial de Turismo, que es el máximo ente a nivel internacional dentro de la actividad, plantea que el turismo sostenible tiene que ser una aspiración de todos los destinos turísticos y no únicamente de, por ejemplo, las modalidades de turismo alternativo que por mover menos cantidad de gente generan desde sí un menor impacto, pero bueno, lo que se plantea como algo a cumplir y como una meta a alcanzar es que la sostenibilidad abarque todos los modelos de desarrollo turístico y no únicamente aquellos que están vinculados con, por ejemplo, la naturaleza directamente, ¿no? Y entonces a esta pregunta que haces, yo creo que primero, bueno, comparto por ahí con la concientización de la población, pero también esa concientización tiene que ir acompañada, bueno, de políticas públicas claras que marquen un rumbo ahí hacia, bueno, cómo ordenarnos. Sí, que lo sustentable, ¿no?, trascienda un poco el rótulo también, o el título, o el color verde, y tampoco signifique un impacto negativo en quien decide implementarlo, o que no arrastre, me imagino. Tiene que ser una política integral que tenga en cuenta varios aspectos y también sea un llamador. Sí, me imagino que quien consume turismo sustentable es consciente de qué es lo que está consumiendo. Se me ocurre también que también es un poco exclusivo el tema de estos lugares donde se puede ir, en donde se gestionan los recursos de una manera óptima. Debe ser costoso. No sé si es para toda la población. No, bueno, pero yo entiendo que puede generar recursos también. Me llamaba la atención el tema de la escala porque, bueno, de pronto Carlos Paz tendría que recibir una cantidad de gente y decir, bueno, ¿qué oferta puedo? Porque también me parece, quizá me equivoco, es sostenible el recurso económico que genera el turismo para la economía regional. Sí. Buscar un equilibrio entre que ese impacto no haga pelota y la ciudad en sí. Sí, en realidad, bueno, lo que apunta a la sostenibilidad en la actividad turística es maximizar el beneficio y minimizar el impacto. En realidad, en torno a eso, por un lado, Villa Carlos Paz y todo el valle lo que tiene es una gran dependencia de la actividad turística en relación a otras actividades que se ofrece, que eso, bueno, hay que analizarlo también porque genera esto, como es una actividad que también es muy dependiente de otros factores, como por ejemplo la situación sociopolítica y económica del país. Entonces, climática. Una dependencia climática estacional. Y de otros factores que pueden modificar también la demanda. Pero como planteabas, me parece que en la actualidad se cree que es excluyente las propuestas de turismo sustentable. En realidad no es tan así, si bien es cierto que hay una gran tendencia al consumo de estos, de un turismo más responsable también, y que las personas están dispuestas a pagar más por realizar estas actividades. Esto va a dejar de ser algo excluyente cuando, se generen como las posibilidades de que muchos más emprendimientos puedan aplicar la sostenibilidad, ¿no? Y como decíamos, no es únicamente tener medidas en cuanto a lo ambiental, sino en cuanto, por ejemplo, a lo económico, es, cómo aportan al desarrollo local los emprendimientos turísticos, la generación de trabajo, por ejemplo, de empleo digno, de calidad, a través del tiempo. Una serie de ítems que hay que ir ahí
abordándolos, y bueno, que es interesante hablar de esto en Villa Carlos Paz, porque en Villa Carlos Paz y en todo el Valle de Punilla, porque bueno, estamos atravesados por la actividad turística y también, bueno, podemos ver impactos positivos de la actividad turística como los que vemos todos los veranos y todos los años en cuanto a lo económico, y bueno, y esta misma actividad también genera otro tipo de impactos que, bueno, es bueno que los podamos ver y analizar y tener en cuenta cuál es el modelo de desarrollo turístico que queremos para la zona, ¿no? En la actualidad estamos muy, quizás dentro del valle, Villa Carlos Paz es el destino turístico que por el reconocimiento que tiene a nivel nacional, es un destino de turismo masivo. Entonces tiene unas determinadas características, ¿no? Ser un destino de turismo masivo. Entonces pensar cuáles son los beneficios de este tipo de turismo y si podemos, no sé si modificarlo, pero sí complementarlo con otros y poder observar ahí cuáles son las modificaciones. Sí, en realidad es como nosotros lo trabajamos para poder identificar los impactos que genera la actividad turística. Uno de ellos, bueno, abordamos como el proceso de gentrificación que genera la actividad turística en los destinos. Estamos hablando de destinos turísticos masivos, por supuesto, bueno, hay grandes diferencias entre Barcelona y Villa Carlos Paz, ¿no? O entre los destinos que nosotros conocemos masivos aquí en nuestro país, pero sí se dan muchas estas características que empezamos a ver cómo la comunidad local va generando una cierta resistencia a encontrarse con el turista, por lo general, bueno, en la temporada alta, en el momento de mayor afluencia, y vamos generando como algunas estrategias para, por ejemplo, no ir al río en el momento de que se desata la temporada, o intentar no pasar por el centro. Entonces, como los lugares habituales, ¿no?, de consumo del espacio urbano se ponen como en tensión cuando se da esta actividad turística a gran escala. Los horarios del cajero, del supermercado, transitar, cruzar el centro cuando está la peatonal cerrada o no. Sí, la utilización de los recursos, todo se pone como en tensión en ese momento, ¿no? Entonces, como pensar también que estos impactos, como vos comentabas, la especulación inmobiliaria, bueno, la pérdida de comunidad también, esto de cambiar, bueno, nosotros hemos generado como destino turístico también una gran transformación. Nacimos como una villa turística veraniega, donde lo más importante era el río, las sierras, el contexto, ¿no? Y hoy somos una ciudad, ya no somos esa villa turística. Entonces la actividad turística hace también esto, una reconversión, ¿no?, de los territorios, y plantea unas nuevas lógicas que, bueno, que es necesario observarlas para poder intervenir en ellas. Y una, bueno, es esta gentrificación, que es un poco la expulsión de la comunidad local de determinados espacios, como por ejemplo los espacios más céntricos, y vinculado a, bueno, la suba de todos los impuestos, del valor de la tierra, que van generando, bueno, que se rompan algunos lazos, ¿no?, que creo que es importante observar y, bueno, y ver de qué forma se puede intervenir. Bueno, y aprovechamos, como ya se va terminando, 8:03:04, Anaí. Bueno, no, en realidad, volviendo ahí un poco a la conversación que teníamos en relación a los impactos de la actividad turística y vinculándolo con la película el documental, perdón, Bye Bye Barcelona, la propuesta de que, bueno, lo que tendríamos que ponernos a trabajar en Villa Carlos Paz como destino turístico, que en la actualidad es un destino turístico masivo, es, bueno, pensar en realizar un ordenamiento territorial, ¿no?, donde puedan involucrarse todos los actores de la actividad turística y de la comunidad toda, para, bueno, ordenar un poco, incluso, bueno, ahora con la ampliación del ejido urbano de Villa Carlos Paz, y pensar, bueno, en esta ampliación del ejido cuáles son las propuestas complementarias, estas que hablábamos, y bueno, cómo podemos hacer para regular, por ejemplo, la capacidad de carga, y cómo planificamos la ciudad turística para que sea una ciudad turística donde podamos convivir la comunidad con los turistas y no caigamos en esta turismofobia, que por lo menos es lo que se vive hoy en muchos destinos a nivel mundial, como una fobia al turismo, porque, bueno, va ocupando los espacios de la comunidad local, para no terminar allí. Parece que no se lo puede regular ni controlar, que avasalla, digamos.
Claro, en algún punto, bueno, es esto. Cuando se tiene únicamente en cuenta la dimensión económica y con, digamos, los beneficios económicos a corto plazo que la actividad turística genera, y son muchos y es muy importante para las economías, pero bueno, plantearlo como que es una de las dimensiones y no la única a abordar cuando pensamos la actividad turística y cuando pensamos el territorio en realidad, y entonces, bueno, pensarlo de una forma más amplia y que genere los menores impactos posibles y que pueda existir una actividad turística que conviva con la comunidad y no que la invada o la desplace hacia otros territorios o genere que cambien sus prácticas cotidianas, ¿no?